Buenos días, soy Mayayo y vamos con una nueva presentación de zapatillas, en este caso nuevas New Balance 880 V6 para asfalto del 2016, una zapatilla con un chasis y horma bastante clásicos de la marca, diseñada para correr largo, contando con un enfoque neutral y de gran amortiguación. Como es habitual, empezamos por sus números. Zapatilla con un precio recomendado de 130 euros, un peso real para un número, como veis aquí, un 44, en este caso estas zapatillas pesarían 315 gramos, un drop de 10, que es la diferencia de altura al suelo entre talón y dedos, que nos dice cuánto de cerca vamos al suelo para mejorar la propiocepción y cuánto diferencial tenemos también para corregir un talonamiento excesivo si nuestra técnica no es la más adecuada. En este caso cabe destacar que las 880 V6 son 2 milímetros más bajas respecto al drop que sus antecesoras y que va en la línea de toda la gama New Balance, que desde que empezara a trabajar con el proyecto Minimus ha ido de forma gradual reduciendo los drops de sus zapatillas, porque la solución a una mala técnica no es ponernos más cuña y más talón, sino gradualmente que vayamos mejorando y progresando en la técnica para correr de una forma más natural. Así pues, para terminar, la anchura de suela, tenemos una anchura de suela de 11,5 centímetros delante y 9 centímetros detrás, bastante habitual en la marca y que solo se ve superada por su compañera, la New Balance Fresh Foam, es 1080 V6, que veremos luego como posible alternativa, que es medio centímetro más ancha, 12 centímetros. Así pues, vamos a ver, como es habitual, la zapatilla de abajo arriba. Empezamos con la suela. La suela, como vemos, está hecha con distintos bloques de goma diferencial, tanto en el taqueado como en los tintados, y con ranuras de flexión para facilitar la flexión del pie, tanto desde el aterrizaje hasta la fase de despegue. Aquí lo vemos y se ve también una pequeña pieza de plástico rígido que quiere actuar, también un diseño bastante clásico, en el centro, en el arco, como estabilizador de la pisada para aportarnos también un poco más de estabilidad y de rigidez. Como os decía, una zapatilla de construcción clásica que aporta una notable rigidez, tanto longitudinal como transversal, y que vemos que aquí tiene un taqueado para que no solo en asfalto seco y en condiciones óptimas, sino que también en días de lluvia o en pistas y senderos fáciles podamos sentir una tracción adecuada. A destacar todos estos huecos intermedios que los notaremos al pisar, donde nos permite tener un poco más de ligereza, ahorramos peso ahí, pero a cambio la distribución del peso pues recae más en los puntos donde efectivamente tenemos contacto con el suelo. Lo veremos luego en el contraste con las Fresh Foam, que como os digo también son neutrales y con otras zapatillas como alternativas de mercado. Si seguimos subiendo, vemos que aquí tenemos la combinación de diferentes espumas de distintas densidades que hace la marca. En este caso veis que está claramente determinada la Absorb en la parte de abajo como base principal de amortiguación, que es una EVA de densidad media por encima, actuando a tipo de chasis. Tenemos otros dos bloques de diferentes densidades. Bueno, desde New Balance les gusta comentar que trabajan tanto con el Absorb como el Acteva Light para lograr suavizar cada paso, de forma que las geometrías que han sido, como veis, armonizadas entre ellas, tanto por dentro como por fuera, veis que el diseño es distinto, tanto si buscamos hacia adentro para evitar la sobrepronación, como hacia afuera, puedan estabilizarnos. Y ya para terminar, si seguimos subiendo hacia la cubierta, vemos los habituales refuerzos para no rajarla en puntera, en talón. Aquí también algunos cosidos. Será relativamente difícil rajar estas zapatillas por algún roce accidental, excepto quizá en este punto débil. Y en la parte trasera cabe destacar, lo veis ahí claramente, la talonera asimétrica, en todo su diseño, que lo que busca es darnos realmente mayor estabilidad y fijación. Lo que busca es lograr una mayor estabilidad de la pisada a partir del tobillo
para que nuestros aterrizajes sean más adecuados y por tanto la fase de toma de tierra y el despegue sean más eficientes. El resto, bueno, pues la cubierta, como veis, cuenta con suficientes tirantes y tensores para mantener sujeto el pie. Cuando cerramos, la lengüeta está muy acolchada, cubierta con una rejilla muy transpirable. En este caso es importante destacar que los refuerzos han tratado de evitar las costuras al máximo, como veis en toda la parte delantera, y tan solo en la parte central han optado por una costura con una pieza adicional para que, como os digo, el pie vaya bien fijo y bien estable. ¿De acuerdo? Los cordones, bueno, pues muy clásicos, en este caso, cordón plano, muy ligero, y a destacar el detalle elegante de la doble ojal, ¿sabes? Para que podamos hacer, ¿vale?, el habitual, ¿sabes?, cierre con los ojales cruzados, ¿vale? Cruzarlo aquí, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y cerrar de esta forma. Cerramos desde arriba la lazada tobillera, ¿ves? Y tenemos el tobillo más firme y en caso de grandes inclinaciones hacia abajo también nos va a sujetar. Para terminar, bueno, pues los acolchados internos son correctos, como es marca de la casa, y la plantilla, vemos una plantilla relativamente básica de la propia New Balance, ¿ves? Y con un ligero acabado plástico en la parte inferior. Es una plantilla de densidad media alta, de en torno a los 3-4 milímetros. Como veis, la horma es bastante recta, no tiene unas formas excesivamente marcadas, ¿ves? Y aquí veis cómo queda, ¿no?, el detalle de la zapatilla por dentro, bien rematada, como es habitual. Alternativas de mercado, bueno, la primera, lo que os decía, dentro del propio catálogo de la marca hay otro concepto más moderno, que es el Fresh Foam, que se basa en una amortiguación que va por celdillas cóncavas y convexas. Estas son mis Fresh Foam 1080 V6, también de este mismo 2016. En mi caso ya llevan unos 300 kilómetros, 200-300. Como veis, el concepto es completamente distinto y sin embargo sus números son relativamente similares. Os explico, 130 euros de precio contra los 160, es la principal diferencia por esa de tecnología más moderna y más innovadora, pero el resto de números, el peso es prácticamente idéntico, están las dos alrededor de 315-320 gramos, el drop es de 10 aquí, es un poquito más reducido en la Fresh Foam, es de 8, y como veis, como os comentaba antes, la anchura de la suela es más notoria en la parte delantera de las Fresh Foam. Consecuencia, bueno, pues entre que tenemos un talón más pegado al suelo, 2 milímetros más, y que tenemos una suela delantera más ancha, y la especial combinación de celdillas cóncavas y convexas que aportan no solo amortiguación, ¿ves?, como podéis ver ahí, ¿vale? Veis, hacia adentro es muy fácil, amortiguan mucho, hacia afuera son más duras, resisten más, hacia adentro, y lo que vemos es que esta zapatilla, la Fresh Foam, es muy estable y realmente las sensaciones de poder volcar tobillo es muy difícil en este caso, pero a cambio la sensación de la 880 es un poco más ligera y ágil. Fijaros que tenemos mucha menos superficie de goma en contacto con el suelo, ¿ves?, y por tanto la sensación de agilidad en la pesada y el despegue es superior, ¿ves? Luego ya el estilo de una a otra pues es muy personal, ¿ves? Otra alternativa, bueno, pues otra alternativa puede ser para el que quiera una amortiguación más blanda de lo que está usando New Balance, y tenéis como alternativa de la Supernova Glide, ¿ves?, que como veis tiene muchísima amortiguación en boost, ¿ves?, equilibrada con un chasis de refuerzo, también en EVA para equilibrar, y cuya principal ventaja diferencial sería la suavidad del boost combinada con la tracción de la suela continental. En este caso las mías tienen ya 400 kilómetros, he hecho con ellas incluso por ejemplo los 101 peregrinos, ¿sabes?, donde agradecí mucho la amortiguación y la estabilidad y eché de menos porque había mucho barro, ¿sabes?, un poco más de taqueado, pero lógicamente son zapatillas que nacieron para el asfalto, aunque se comportan muy bien en trail pistero también. Sus números, para que podáis compararlas, serían, pues,
precio 130, ¿ves? En este caso, mientras que las Adidas 140, el peso es prácticamente idéntico, entre 310 y 320 según la unidad. El drop es también idéntico en ambos casos, 10, la altura al suelo 32-22, ¿ves? Y la anchura de la suela también es prácticamente idéntica, como podéis ver, ¿ves? En el caso de la Adidas es ligeramente medio centímetro más estrecha delante, ¿ves? Igual de ancha detrás, ¿eh? Entonces lo que ocurre es que tenemos más suela en contacto con el suelo, con lo cual la sensación de agilidad en pisada, aunque sea más estrecha, es muy similar entre ambas. Así pues, si queremos una zapatilla que haga también muchísimos kilómetros, pero con un tacto de amortiguación más suave, no queremos menos rigidez, ¿vale? Porque tenemos una técnica precisamente para poder alinearlos y más acolchados, pues la Adidas es una opción, igual que si queremos más estabilidad, la Fresh Foam es la otra opción. Ahora lo que nos queda es completar la prueba a fondo. Entonces, otras opciones clásicas pues pueden ser la gama Brooks Ghost o las Asics Cumulus, por ejemplo. Ahora, para completar la prueba a fondo, ¿sabes? Las pondremos a prueba entre 200 y 400 kilómetros de rodaje, principalmente por asfalto y de forma complementaria también rodajes tipo Carretera de las Aguas o Cauce del Turia o Casa de Campo o pistas similares. Y publicaremos los resultados en nuestra web para zapatillas de running de asfalto, que es moxigeno.com. Os recuerdo sus números antes de terminar. Precio 130 euros para estas New Balance 880 V6 para rodar largo con mucha amortiguación neutras, nuevas del 2016. El peso entre 310 y 320 gramos según la unidad para una talla 44. El drop clásico de 10, aunque ha reducido 2 milímetros desde la edición anterior, y una anchura de suela también bastante clásica de 11,5 delante, más estrecha que la Fresh Foam 1080, más ancha que la Adidas Supernova, ¿vale? Estaría en medio, y un talón de 9, también lo más habitual. Así pues, gracias por vuestra atención y nos vemos en la web. Hasta la próxima.